Amén. Vamos a leer entonces. Dice así la palabra del Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Porque pudimos alabarte, porque pudimos cantarte a ti, Señor, hacerlo de todo corazón, con gozo, con alegría, Señor, sabiendo que es para ti las alabanzas. Pero ahora, Señor, te pedimos también por la palabra para que nos hables a través de ella, para que estés, Señor, compungiendo nuestros corazones, llevándonos al arrepentimiento, llevándonos a la adoración, Señor, plena a ti. Te rogamos en el nombre de Jesús que me uses, que abra los oídos del entendimiento de mis hermanos y que podamos comprender todos, Señor, juntos las gloriosas verdades del Evangelio en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Obviamente, antes de empezar, es necesario que hablemos un poco de lo que fue el resumen, los pasajes anteriores, y les traje un resumen. En los pasajes anteriores había una causa y había un efecto que produjeron esos versículos de los cuales nosotros aprendimos, ¿sí? Hay una realidad que no podemos pasar por alto sobre los pasajes anteriores al texto del día de hoy, porque llama la atención del oyente a considerar la causa de por qué Santiago está exhortando a sus hermanos, por qué Santiago les está instruyendo de esta manera. Ellos, cada uno de los hermanos, los oyentes de Santiago, están recibiendo esta exhortación por el hecho de que estaban siendo llevados por sus pasiones. Estaban siendo llevados por sus pasiones, estaban siendo envidiosos unos con otros, por ejemplo. No solamente eso, estaban codiciando lo que otros tenían. No solamente eso, sino que además de eso, mataban en su corazón a su prójimo, como nos enseñaba nuestro hermano Jonathan en la predicación anterior. Pero en definitiva, no obtenían absolutamente nada de lo que buscaban, porque Santiago les dice, todo lo que ustedes buscan no lo encuentran, y todo lo que ustedes piden no lo reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, para gastar en sus deleites, le dice Santiago. Santiago es contundente, es fuerte, las palabras de Santiago son fuertes hacia la audiencia que él tiene. Pero él necesita explicarle esto para que ellos puedan entender, puedan comprender el riesgo que están corriendo por ser de esta manera. Ellos de esta manera no alcanzaban ningún beneficio celestial, no alcanzaban ningún beneficio que viene de parte de Dios. Entonces Santiago los exhorta que sus pecados están siendo graves. La primera consecuencia es que ellos pedían y no recibían porque pedían mal. La segunda consecuencia de esto es que aquella persona que buscaba hacer amistad con el mundo terminaba siendo enemigo de Dios. Esa era la segunda consecuencia que se ven en los pasajes anteriores. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice Santiago. Y la idea de esto es que el que se quiere hacer amigo del mundo fracasa como amigo de Dios. No hay comunión entre la luz y entre las tinieblas. No hay comunión entre Dios y Satanás. No hay comunión entre el amor y los celos amargos de los cuales hablaba Santiago. Los exhortaba a que abandonen ese tipo de vida, porque no hay comunión entre el amor de Cristo y el celarse unos a otros, el envidiarse unos a otros.
el maltratarse unos a otros. Ahora sí vamos, hermanos, a nuestro versículo del día de hoy, en el versículo 5, ahí lo invito a que me acompañe también. Vuelve a preguntar Santiago. Como siempre estamos viendo que Santiago pregunta, hace preguntas retóricas y en este caso nuevamente vuelve a preguntar. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Para la audiencia de Santiago, esta pregunta que él hace es una pregunta que ellos conocen la respuesta. ¿Saben la respuesta cuál es? Ellos la saben que es clara la respuesta para ellos, pero no es clara para nosotros. Para nosotros no es clara esta pregunta, debido a que no encontramos un pasaje en el Antiguo Testamento tan claro que especifique lo que Santiago está diciendo. Pero lo que Santiago hace acá es usar un parafraseo. Él está parafraseando una idea del Antiguo Testamento y la trae a su actualidad para compartir con sus hermanos. Pero a nosotros nos es difícil pensar en qué es lo que Santiago está pensando en ese momento. Algunos podríamos pensar que el texto del cual Santiago está hablando se refiere, cuando dice el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, esa parte, esa palabra, el Espíritu, se refiere a Dios mismo, al Espíritu de Dios, ¿no? ¿Por qué pensamos esto? Porque, bueno, decimos Dios es un Dios celoso, Dios quiere a sus hijos no compartidos con el mundo, y entonces podríamos pensar que está hablando sobre el Espíritu de Dios que anhela al hombre celosamente, hablando del Espíritu de Dios. Pero hay otra explicación a esto, y es que para ser más fiel al contexto, es importante entender que no está hablando en sí del Espíritu de Dios, en este pasaje particular, sino que está hablando del Espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque en el Espíritu del hombre, ¿qué hay? Envidias, jactancia, rencor, enojo, ira, celos, por ejemplo. ¿Eso habita en el Espíritu de Dios? No, obviamente que no, porque el Espíritu de Dios es un Espíritu Santo, que no convive con los deseos carnales. Pero en este caso nos está hablando de un espíritu que anhela al hombre celosamente, que no quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere hacer su propia voluntad. Es una lucha interna de la que está hablando Santiago. ¿Pensás que la Escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ese espíritu, en principio, era un espíritu bueno. Era un espíritu que agradaba a Dios, era un espíritu que se deleitaba en su Dios. Pero al pecar, en el principio de la creación, se corrompió. Pero no solamente que se corrompió, sino que ese espíritu murió. Sucedió la muerte espiritual del hombre. Ocurrió una muerte espiritual en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, esa muerte lleva expresiones también. Se expresa de la misma manera que como usted ve los frutos de la vida de Cristo y que se expresa en bondad, en fidelidad, en amor, en templanza, en mansedumbre, así también se expresa el espíritu del hombre muerto en cosas malas, en malos deseos, en incertidumbre, en duda, en pecado, en celo, en contienda, en todo lo que no es agradable a Dios. Ahora vamos al versículo 6. Versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora sí, en este pasaje es mucho más claro. Es mucho más claro porque Santiago sí está tomando ahora de Proverbios capítulo 3, versículo 34. Y es más claro para nosotros. Porque vamos a Proverbios y encontramos exactamente lo mismo, ¿no? Como el pasaje anterior, que era difícil y en Catán hice una especie de chiste a Johnny, porque le dije, me dejaste un pasaje, el anterior, era muy difícil de resolver. No es un pasaje fácil, digamos, es un pasaje que tiene mucha dificultad de interpretación. Y bueno, Johnny se reía, ¿no? Johnny lo toma en gracia, como es él. Pero en este caso, Proverbios 3:34 expresa claramente lo que está diciendo Santiago. Esto sí es un poco más llevadero. Y lo que quiere decir es que ahora sí, Él da mayor gracia.
A pesar del pecado del hombre, a pesar de que el hombre vive en ese pecado malo, en esos frutos que son contrarios al fruto del Espíritu Santo, a pesar de todo esto, Dios se compadece de las personas. Dios se compadece de aquellos oyentes de Santiago, como Dios también se compadece de cada uno de nosotros. ¿A través de qué? A través de dar mayor gracia. Fíjese, versículo 6. Pero Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Da mayor gracia. Es decir, lo mismo que el apóstol Pablo, ¿no? Cuando usted va a los libros del apóstol Pablo, donde el pecado abundó, ¿qué dice? ¿Sobreabundó qué? La gracia. Y acá está Santiago diciendo lo mismo, pero Él da mayor gracia. La relación que existe entre Santiago y Pablo es tremenda. Siempre están hablando prácticamente de lo mismo. Quizá Pablo es más teológico que Santiago, pero siempre están como en un mismo espíritu hablando sobre lo mismo. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, hermanos, abandonen el orgullo. Dejen de ser orgullosos unos con otros. Empiecen a ser humildes, caminen en la santidad de Cristo, vivan como Cristo vivió. Dejen de vivir en la muerte espiritual del hombre, que llevamos esa muerte, pero también portamos la vida de Cristo. Entonces vivan en la vida de Cristo. Sí va a haber una lucha con la carne, con la carnalidad, con el viejo hombre, con ese hombre espiritual muerto. Pero ahora Cristo nos dio vida. Y ahora podemos luchar. Antes no podíamos. Por eso la palabra no es para el incrédulo. No te pido, si viniste por primera vez, que hagas todo esto. No lo puedes hacer. Porque estás muerto en tus delitos y pecados. Para hacer esto necesitas vivir. Necesitas tener vida en Cristo Jesús. Necesitas arrepentirte de tus pecados y volver a Cristo. Y entonces de ahí en más empieza esta vida y esta lucha contra el pecado. Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es el soberbio? ¿Quién es el orgulloso? ¿Quién es esa persona egoísta? Esa persona que rechaza el Evangelio. Esa persona que rechaza a Cristo. Esa persona que no quiere escuchar de Cristo. Pero la persona que se abraza del Evangelio, la persona que se abraza de Cristo, empieza una vida de transformación en él, en ella. ¿Por qué? Porque comienza a experimentar humildad que antes no tenía. Entonces Santiago ve la necesidad de explicarle esto a los hermanos y de que desechen de forma urgente todo tipo de soberbia, porque se le ha otorgado una gracia abundante para cada uno de ellos, para poder luchar contra ese orgullo. Dios, hermanos, es el Dios de toda gracia. Amén. Ahí en el versículo 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice. En este caso vemos una aplicación práctica, ¿no? Para nuestras vidas. ¿De qué manera yo puedo resistir al diablo? ¿De qué manera yo puedo hacer que el diablo huya de mí? Sometiendo mi vida a la voluntad de Dios. Y este tipo de sometimiento es un sometimiento constante. La palabra nos habla de un sometimiento constante. Constantemente me someto a la voluntad de Dios. No es un domingo por la tarde, o no es un domingo por la mañana, no es un miércoles cuando tengo reunión, no es el día que vengo al seminario, sino es todos los días una búsqueda de someterme a la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a su palabra. Esa es la idea del pasaje. Someteos pues a Dios. Y de esa manera vamos a poder resistir todo tipo de influencia diabólica. Resistid al diablo, dice, y él huirá de vosotros. De esa manera. La idea es también someternos de forma voluntaria y de forma constante, de forma sacrificial, entregarnos por completo a la voluntad de Dios, al punto de expresar una suma dependencia de Cristo para el diario vivir.
En este caso, también la resistencia para que el diablo huya se basa en un sometimiento a la palabra de Dios. ¿De qué manera yo puedo hacer que el diablo se aleje? Bueno, me someto. ¿Recuerda el Señor Jesucristo en el desierto? ¿Cómo hacía el Señor? Hoy hablamos sobre eso, ¿no? El Señor que decía, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, escrito está. Constantemente citando las Escrituras, sometiéndose a la palabra de Dios. Y de ahí en más, ¿qué pasaba? El diablo tenía que irse. Se iba, huía de él. ¿Por qué? Porque no podía resistir la sabiduría de Cristo. Tenía que alejarse. De la misma manera nosotros, hermanos, para poder resistir al diablo es sometiéndonos al Evangelio de Dios, de la gracia de Dios en Cristo Jesús, reconociendo nuestra incapacidad de poder alcanzar esa gracia, reconociendo que solamente por la fe en Cristo Jesús somos perdonados, y de ahí en más poder resistir al enemigo de nuestras almas, como dice el apóstol Pablo. Sí hay un diablo, existe, es real, pero está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Él expuso a los principados y las potestades públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No es necesario que empecemos a reprender 3, 4, 5, 10, 20 horas para que el diablo huya. Es necesario que nos sometamos a la palabra de Dios. Y de esa manera el diablo va a huir. Obviamente tenemos que orar. Obviamente tenemos que pedirle al Señor, antes de salir a nuestra casa, Señor, guardame del enemigo. Protégeme, porque está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Pero como decía Martín Lutero, él es un león rugiente, pero Dios tiene la cadena de ese león y no le va a permitir hacer lo que él quiere. ¿Amén? El Señor en ese momento en la tentación, él estaba en ayuno y oración, el diablo se aparece y lo tienta ¿con qué? Con comida. Le dice, convertí esto en panes. El Señor, no. El Señor después también está ahí en otra tentación y el diablo le ofrece todos los reinos del mundo. Qué extraño, ¿no? Le ofrece todos los reinos del mundo. ¿A quién? ¿Al Rey de Reyes? ¿Al Señor de Señores? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Y el Señor qué hizo? No lo necesito. Y el diablo lo tienta con cosas que podría el Señor atraerles, pero obviamente no le atrajo. ¿Por qué le digo esto? Porque el enemigo no va a venir con una tentación que a vos no te interese, que a vos no te importe. Va a venir con una tentación que a vos te llame la atención, para que luego caigas en eso. Pero sometiéndonos a la palabra de Dios, la palabra nos asegura que vamos a resistir y vamos a salir victoriosos y vencedores. Amén. Versículo 8, versículo 9 y versículo 10, y vamos terminando. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Podría sonar soberbio, ¿no? Pensar que nosotros le hacemos un favor a Dios al acercarnos a Él. La Escritura nos dice, acercaos a Dios, ¿no? Y Él se acercará a vosotros. Nosotros entendemos la soberanía de Dios. Entendemos el llamado irresistible de Dios, que cuando Dios llama, no importa qué duro sea el hombre va a venir a los pies de Cristo. La persona va a venir a los pies de Cristo, no importa la dureza del corazón. Esa persona va a conocer a Cristo. Comprendemos todo eso, pero también comprendemos que antes de que nosotros pudiéramos amar a Dios, fuimos amados por Dios. Como dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Entendemos todo esto, que el amor comienza en Dios
Y qué alivio que es pensar en esto, ¿no? Que el amor comienza en Él. Qué alivio. Nos da un alivio. Porque si empezara en nosotros, quizá nunca empezara. Terminaríamos todos perdidos en el infierno, pero el amor empezó en Él. En el principio, el Verbo nos amó antes de que nosotros le amemos. Todo esto es correcto, pero sin embargo el mandato de Santiago sigue ahí: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es algo que tenemos que hacer. Nos tenemos que acercar a Dios para que Él se acerque a nosotros. Pero ¿de qué manera yo me tengo que acercar a Dios? ¿De qué manera yo tengo que ir al Señor? ¿De forma irreverente? Decirle, bueno, acá estoy, Dios, a ver, ¿qué necesitas? Cuando Dios no necesita nada de nosotros. No, hermanos, nosotros nos tenemos que acercar a Dios con temor y temblor, entendiendo que Él es el creador, el sustentador de todas las cosas, el único, el inigualable, el todopoderoso, el que carga con una ira que va a venir sobre los pecadores, pero que nosotros fuimos salvos de esa ira. Pero acercarnos a Él de forma reverente, con respeto, sabiendo que Él es Dios y que nosotros no somos Dios. Solo simples hombres, pecadores, en manos de este Dios. Entonces, ¿de qué manera vamos a acercarnos a Él? De esta manera, arrepintiéndonos de nuestro pecado, viniendo a Cristo, confiando en Él. Y el versículo 9 nos dice de qué manera nos vamos a acercar a Él y nos podemos acercar a Él. Alguno podrá pensar, bueno, yo necesito un consejo práctico en mi vida para ver de cómo yo me acerco a Dios. ¿De qué manera tengo que acercarme a Dios? Dame un consejo. Y yo te digo, no tengo ningún consejo para vos. Ningún consejo práctico. Pero sí tengo la Escritura que te dice cómo puedes acercarte a Dios. ¿Qué mejor consejo que el consejo de la palabra de Dios que nos guía a todo, a toda verdad? Amén. Afligíos, dice, y lamentad. Llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿El pecado, hermano, te produce gozo? ¿El pecado te produce alegría? El pecado produce eso, ¿verdad? A veces produce eso. Si somos sinceros, el pecado produce eso, ¿no? Pero ahora lo que está diciendo Dios, afligite, que no te produzca gozo. Llorá por eso, porque eso te va a llevar a la condenación. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa, porque ellos estaban en un estado de ceguera espiritual, estaban pecando, estaban haciendo lo malo, ¿y qué? Estaban contentos haciendo lo malo. Como pasaba en el Antiguo Testamento, con Malaquías, que el pueblo estaba haciendo lo malo y acusaban a Dios y decían, vos fuiste infiel, nosotros no. Nosotros somos fieles, somos buenos, somos justos. Y así parece que estaban estos hermanos. Entonces es necesario, hermano, que el pecado no te produzca gozo, que te produzca tristeza, que te lamentes, que dispongas tu corazón para lamentarte delante del Señor. Que dispongamos cada uno de nosotros nuestro corazón para lamentarnos delante de Dios, llorar por nuestro pecado. Si tenemos gozo, entristecernos. Amén. Entonces tenemos consejos prácticos ahí en la Escritura para nosotros. Humillaos, versículo 10, delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Perdón, y Él os exaltará, dice, hasta ahí nomás. Vemos acá, lo último que vemos es que no termina todo en un dolor del hombre, en una angustia, en un llanto, sino que después de la humillación que aparece una promesa de Dios. Y esta promesa es que Dios te va a exaltar, que Dios te va a poner en alto, que no va a ser necesario que vos quieras ubicarte en un lugar, porque Dios es el que te ubica
te pone en alto. Pero en este sentido, lo que está hablando es que Él nos va a exaltar ¿en qué? En perdonar nuestros pecados. En eso nos va a exaltar. En perdonar nuestros pecados. Porque nosotros vamos arrepentidos a Él, ¿no? Decía, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Para qué? Para perdonarnos nuevamente. Para traer de su misericordia a nuestras vidas. Entonces esa es la exaltación de Dios. Que Él va a perdonar nuestros pecados. Él va a limpiar nuestras almas. Nos va a llenar de gozo. No el gozo que produce el pecado, que es pasajero. Un gozo perpetuo, eterno en Cristo Jesús. Y nos va a vestir con la ropa de la salvación. Si hemos pecado contra Dios, si has pecado contra Dios, tienes una sola solución. Acercarte a Él en arrepentimiento y fe el día de hoy. Confiar en el Señor Jesucristo y la promesa de la vida llenará tu corazón. La promesa de la vida eterna en Cristo Jesús llenará tu corazón. Pero tienes que venir con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Un corazón genuinamente arrepentido delante de Dios para ofrecerle al Señor voluntariamente obediencia a Él. Y todo esto es posible porque Dios, como dice Santiago en unos versículos anteriores que hemos leído, da mayor gracia. Todo esto es posible porque la gracia de Dios se ha derramado en Cristo Jesús para todos los humildes que atienden a la predicación del Evangelio de la gracia de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque eres tan